Dania Pariona Tarqui, abogada especialista en derechos humanos. El conflicto armado interno es uno de los hechos trágicos de la historia del Perú en la que murieron 69.280 personas, especialmente de comunidades andinas, campesinas de zonas rurales y a la vez también comunidades amazónicas de la selva central. Especialmente de las regiones de Junín, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, ¿no? Este conflicto empieza por el enfrentamiento del Partido Comunista denominado Sendero Luminoso, que realiza una lucha armada en contra del Estado y que empieza en una comunidad pequeña llamada Chuschi, en la región de Ayacucho, en 1980, y esta se prolonga hasta noviembre del 2000, y en ese entonces era presidente electo Alberto Fujimori, quien las acciones o las decisiones que toma como presidente terminan prolongando este periodo de violencia en la cual se vulneran derechos humanos, por la cual y uno de estos hechos es, por ejemplo, el cierre del Congreso del 5 de abril de 1992, en la que su gobierno se reconoce como autoritario, autocrático y un gobierno corrupto, ¿no? Y también esto explicaría las razones por las cuales cuando él asume el gobierno no se constituye una comisión de la verdad, puesto que en 1992, ese mismo año en el que cierra el Congreso, también se captura al líder máximo del partido de Sendero Luminoso, que es Abimael Guzmán, ¿no? Entonces ya esta comisión de la verdad que se esperaba que luego de la captura de Abimael Guzmán, que marcaba como que el final del conflicto armado, podría también empezar la comisión de la verdad, pero sin embargo esta se prolonga hasta el gobierno de transición de Valentín Paniagua, donde esta comisión que se constituye para poder conocer la verdad de lo que ocurrió en este periodo de violencia. Esta comisión de la verdad tiene como función principal poder redactar un informe que relate los hechos ocurridos durante el conflicto de la violencia y establece un conjunto de recomendaciones. Una de esas recomendaciones, una de las tantas recomendaciones, es las reformas institucionales, la búsqueda de personas desaparecidas y la implementación de políticas reparatorias, ¿no? Y a raíz de estas recomendaciones es que se crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN, encargada de diseñar y coordinar el Plan Integral de Reparaciones. A la vez también se constituye el Consejo de Reparación, que se encarga de evaluar y calificar la condición de víctimas a través del Registro Único de Víctimas. Todas estas se articulan y trabajan conjuntamente. El Registro Único de Víctimas se encarga de inscribir las afectaciones de las víctimas directas y familiares de las víctimas. Luego pasa al Consejo de Reparaciones para que ésta luego califique esta condición de víctima y una vez aprobada se le otorgue el certificado de víctimas con el cual cada persona, víctima directa o familiar de la víctima, pueda acceder a los programas de reparación que se encuentran en el Plan Integral de Reparaciones. Es así que cabe mencionar que el Plan Integral de Reparaciones es aprobado a través de una ley, la Ley 2859-2 en el 2005, más llamada o más conocida como la Ley PIR, en la cual se establecen las afectaciones sufridas por las víctimas y también se reconoce quién tiene la condición de víctima. Y en este caso la ley menciona que la condición de víctima es la persona o el conjunto de personas que sufrieron afectación por omisión o por acciones que vulneran normas de los derechos humanos, ¿no? Como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muertes, asesinatos y fallecimientos, ¿no? de las personas. A la vez también se reconoce como víctima a las familias de las víctimas fallecidas y desaparecidas. La ley menciona los programas de reparación para que las víctimas puedan acceder a ellas y actualmente existen 7 programas de reparación que se encuentran en proceso de ejecución.
El programa de reparación colectiva está diseñado para que las comunidades y las organizaciones de desplazados no retornantes puedan acceder a un bono de 10.000 nuevos soles aproximadamente, con la finalidad de ejecutar proyectos de infraestructura en servicios básicos y de agricultura, puesto que durante el conflicto armado, durante el conflicto de la violencia política, esta infraestructura colectiva que pertenecía a la comunidad fue dañado, fue afectado. Entonces, este programa tiene como finalidad reparar esos bienes colectivos para beneficio de la comunidad. Y para ello es importante que se inscriban en el Registro Único de Víctimas. Programa de reparaciones económicas. Este programa consiste en el otorgamiento de un monto económico como reparación a los familiares de las víctimas fallecidas y o desaparecidas, a las personas que como resultado de algún atentado, agresión o tortura tienen una discapacidad física y o mental permanente o parcial, debidamente acreditado por CONADIS, y a las personas víctimas de violación sexual. El monto de la reparación económica asciende a 10.000 nuevos soles por víctima fallecida, por víctima desaparecida, por víctima de violación sexual y por víctima con discapacidad física y o mental. Las víctimas de violación sexual y las víctimas con alguna discapacidad física y o mental recibirán el 100% íntegro del monto establecido, mientras que los familiares de las víctimas fallecidas y o desaparecidas se repartirán conforme a ley. Cónyuge y concubino 50% y madres, padres e hijos 50%. Por ejemplo, si una víctima tiene la afectación directa de violación sexual y a la vez es esposa de una víctima fallecida y madre de una víctima desaparecida, recibirá el monto de 10.000 nuevos soles por su condición de víctima directa de violación sexual y 50% por su condición de esposa de víctima fallecida y 50% por su condición de madre de víctima desaparecida. Programa de reparación en educación. Está diseñado para las víctimas que por el conflicto armado interno suspendieron sus proyectos de vida, y es por ello que a través de este programa puedan acceder a beneficios educativos que les permita continuar sus estudios superiores, universitarios o técnicos. Debido a que muchas de las víctimas ya se encuentran en edades avanzadas o algunas de ellos y de ellas no pudieron terminar su educación básica regular y no pueden o no tienen posibilidades de continuar con estudios superiores, tanto técnicos como universitarios, en el 2016 se modificó la norma para que las víctimas puedan realizar la transferencia de dichos beneficios como reparación hacia sus hijos o nietos por una sola vez y a un solo familiar en línea recta descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad, como bien puede ser su hijo, hija, nieto o nieta. El programa de reparación en salud. Este programa consiste en que las víctimas, independientemente del tipo de afectación, puedan acceder al Seguro Integral de Salud SIS. Para ello no requieren acreditar su condición de pobre y en consecuencia no necesitan acreditar su inscripción en el sistema de focalización de hogares, el famoso SISFO. El acceso al Seguro Integral de Salud permite acceder a cualquier servicio de salud de manera permanente y a nivel nacional. El programa de reparación y facilitación al acceso habitacional consiste en reparar a las víctimas cuya afectación es desplazamiento forzado, que acrediten la pérdida o destrucción de sus viviendas. Este programa es posible a través del programa social Techo Propio,
que tiene dos modalidades para las víctimas: la construcción en sitio propio o la adquisición de vivienda nueva. La modalidad de construcción en sitio propio otorga el monto de 36.000 nuevos soles para la construcción de una vivienda en 50 metros cuadrados a través de una inmobiliaria. De igual manera, la adquisición de vivienda nueva consiste o asciende hasta un monto de 53.000 nuevos soles aproximadamente, y esto también se realiza a través de una inmobiliaria. El programa de reparaciones simbólicas consiste en la realización de gestos públicos por parte de representantes del Estado, como bien pueden ser disculpas públicas, la construcción de centros de memoria, como por ejemplo las que se viene ejecutando actualmente, la construcción de un centro de memoria denominada La Hollada aquí en la región de Ayacucho, que busca reparar ese daño causado hacia las víctimas para poder recordar y construir un tipo de memoria que nos permita no repetir tales hechos de violencia ocurridos durante el periodo del conflicto armado interno. Programa de restitución de derechos ciudadanos. Este programa consiste, como bien su nombre lo menciona, restituir derechos ciudadanos que se han visto afectados durante el periodo de la violencia. Por ejemplo, regularizar la situación legal de aquellas víctimas que fueron injustamente involucradas en procesos judiciales en su contra. A la vez, consiste en sanear propiedades, tanto muebles como inmuebles, o la exoneración de tasas registrales, municipales y judiciales. Este programa viene ejecutándose con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, que disponen a través de las ordenanzas municipales la formalización que consiste en la restitución de estos derechos ciudadanos. Conclusiones finales. A 18 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, debemos reconocer que hay ciertos avances en cuanto a la ejecución de los programas de reparación, pero a la vez todavía siguen manteniéndose ciertos desafíos por superar. Es indispensable la articulación de los tres gobiernos, tanto central, regional y local, para poder garantizar la ejecución de los programas de reparación con todo lo que implica estas. Por ello es importante el involucramiento, más aún ahora, de los gobiernos regionales y locales en este proceso de implementación de los programas de reparación. Es indispensable que ellos puedan destinar partidas presupuestarias, puedan incluir el plan integral de reparación en los instrumentos de gestión, como el plan institucional o el famoso POA, etc., para garantizar que los gobiernos regionales tienen que asumir la responsabilidad en este proceso de implementación. Es importante también reconocer que en nuestro país existe cierta polaridad y cierto distanciamiento con el tema de la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto de la violencia política. Nuestro país está dividido. Existe un sector de nuestro país que no cree en los resultados, que no cree en el informe de la Comisión de la Verdad y considera que las Fuerzas Armadas no cometieron violación a los derechos humanos. Y muchas veces terminan dando discursos que generan más división en nuestro país. Por ejemplo, existen ciertos políticos de la derecha que manifiestan que las víctimas de Ayacucho, de la región de Ayacucho, son terroristas. Y esto es lamentable escuchar porque no es así, porque no es cierto. Y estos tipos de gestos políticos
no ayudan a la reconstrucción ni a la reconciliación nacional. Por eso es importante que todos los ciudadanos puedan conocer la historia de nuestro país, especialmente aquellos estudiantes de educación básica regular, a través de la visita a centros de memoria o museos, en la que puedan construir sus propias reflexiones e interpretaciones sobre lo ocurrido durante durante el periodo de la violencia. Por ello es indispensable que en la currícula educativa nacional se establezca la necesidad de la visita a estos centros de memoria y a los museos, aspecto que todavía no se viene cumpliendo en la totalidad, especialmente en los centros en las instituciones públicas de educación secundaria. Consideramos importante la articulación de los gobiernos locales y regionales con las organizaciones de afectados, de las víctimas de afectados. Necesitamos trabajar, se requiere trabajar de la mano con ellos para garantizar este proceso de reconocimiento de sus derechos, de implementación de los programas, etc.